A partir de... Vean si escucharon. Buenísimo. Entonces, listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Volvemos a lo mismo, estamos en nuestra tercera sesión. Aquí la idea es que vamos a empezar a hablar un poco de estas profesiones de alta rentabilidad. ¿Qué significa esto? Como bien ya hablamos, primero entendimos cómo funcionaba el sistema económico, luego entendimos cómo mover nuestras finanzas personales para esto. Ahorita, en esta sesión, amigos míos, vamos a hablar de uno de esos aspectos más importantes que nosotros las personas que estamos en esta llamada, tenemos que tener en cuenta a la hora de poder gestionar nuestras finanzas personales. Y es, ¿cuál es mi profesión? Porque al final del día, esta profesión es la que a mí me va a generar los ingresos. Y ya como nos dimos cuenta, es con los ingresos con los cuales yo empiezo a gestionarlos y a moverme en mi salsa, pues claramente para lograr todos mis sueños y mis metas. Entonces, pues, dándole inicio y sin más preámbulo, dado que veo que no tienen preguntas respecto a lo anterior y que teniendo en cuenta que igual vamos, sobre todo en esta charla hacia el final, a tener un espacio muy chévere donde vamos a ir literalmente a resolver dudas sobre todo lo que hablamos durante estos días, pues nuestro interés el día de hoy es que exploremos básicamente dos puntos. El primero, nos vamos a demorar aproximadamente 20 minutos en donde vamos a hacer un paralelo entre profesiones versus habilidades. Bien, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de profesiones de alta rentabilidad, nos toca empezar a diferenciar muy bien qué es una profesión de qué es una habilidad. Y por último, hacia el final de nuestra sesión y hacia el final de nuestro taller, porque sí, desafortunadamente hoy llegamos a la tercera sesión en donde se acaba esta seguidilla, simplemente vamos a estar hablando desde la experiencia. Es decir, aquí vamos a tener un par de amigos que nos van a estar contando un par de cosas relativo no solo a la profesión que ellos ejecutan todos los días, sino a las tendencias que ellos como analistas están viendo y lo que ustedes eventualmente tienen que tener en cuenta a la hora de empezar a escoger cuáles son esas habilidades en las cuales se quieren formar. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. Por ahora, arranquemos principalmente con lo que es esta introducción pues a esta charla, que es simplemente ese paralelo entre las profesiones y las habilidades. Cami, ¿Bien? discúlpame, yo hago aquí Señor Alejo, un adelante. encuadre y es, no sé si de pronto, o sea, dentro de esta parte de las habilidades y de las experiencias, nos pueden de pronto ahí, pues, no sé si en la información que tienen para hoy, nos pueden ilustrar en esas cosas en las que no debemos meternos, de lo que habíamos hablado de ese tipo ¿cómo se dice? De cosas engañosas en las cuales no podemos caer nosotros frente a este cuento de las llamadas pirámides o multiniveles, bueno, esa clase de cosas. Total, total, total. Digamos que en esta segunda parte, sobre todo hacia allá, es a donde nos vamos a enfocar, Ok, no ok. solo en estas cosas en las cuales nosotros debemos enfocarnos y pues que sí eventualmente son alternativas para nosotros, sino principalmente también en reconocer y en desarrollar esa habilidad para reconocer cuáles son las que quizás no. Todo partiendo de la experiencia de nuestros expertos que nos van a contar un poco cómo fue su proceso viviendo y atravesando por todas estas vainas, porque es que algo que me parece muy chévere respecto a lo que mencionas, Alejo, es que acá no le vamos a echar tierra a nadie, no, nada de eso. Simplemente vamos a contar desde nuestra experiencia hasta este punto del proceso en el que nos encontramos, qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado. Y teniendo en cuenta esas cosas pues que nos han funcionado, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos proyectamos y hacia dónde estamos proyectando, pues no solo nuestros emprendimientos, sino nosotros nuestras propias vidas, que es un poco también como el mensaje que queremos darle a todos los pelados y que obviamente pues va a estar muy centrado en orientarlos respecto a estas cosas que ya sabemos que ellos quieren hacer, pero que claramente necesitan como esta guía o esta orientación centrada en por dónde quizás ahorrarse dolores de cabeza.
veámoslo así. De Dólares una, de cabeza, tal vez, dólares de cabeza. dólares de cabeza, sí, Bueno, señor. prosiga, Cami, prosiga. Buenísimo, Alejo, buenísimo. Vea, amigos que les queda anotado ahí a todo el team de Invest, Alejo a partir de ahora lo vamos a invitar a todas nuestras sesiones, ¿oye? Me parece un excelente host. De una, porque Alejo, la sí. práctica es el maestro y la repetición es el maestro. Hey, Mike, ya, colóqueme ahí. Alejo, ya en la nómina, acá en la nómina. Loco invitado, colóqueme. Maestro de ceremonias. Esa vaina, esa vaina. Buenísimo. Muy bien. Listo, amigos. Entonces, ahora sí metámonos propiamente en el grueso de esto. Y si bien antes de conocer estas experiencias que les describí hace un momento, me parece muy importante que entremos a conocer estas experiencias basados en un marco mental que quiero que en estos 20 minuticos que voy a estarles contando un par de cosas, pues empecemos como a interiorizar y que nos va a servir sobre todo para cuestionar un poco más la realidad a la cual nos enfrentamos. Entonces, básicamente vamos a hacer un paralelo entre cuáles son esas profesiones de alta rentabilidad versus esas habilidades del futuro, que pues realmente no es que sea el futuro, porque el futuro, mis queridísimos amigos, es hoy. Bien, entonces, arranquemos hablando de las profesiones y esto personalmente me parece muy emocionante porque es aquí donde empezamos a compartir un poco de nuestras experiencias. En este punto les voy a compartir la mía. Y es que yo cuando recién entré por allá a la universidad, yo quería entrar a estudiar ingeniería mecánica por dos motivos. El primero, porque quería ser mecánico de la Fórmula Uno y quería irme a viajar por el mundo arreglando carros de Fórmula Uno. Más Gabriel, ¿cómo vamos, hermano? Y el segundo, Gabriel, qué pena que... el segundo motivo fue porque en ese momento, por allá por los años 2012-2013, el petróleo estaba teniendo un auge muy grande en Latinoamérica. Entonces, todas estas empresas petroleras estaban teniendo muchísimos ingresos y como estaban teniendo muchísimos ingresos y su producción era altísima, entonces estaban contratando muchas personas. La universidad en la cual yo estudié o empecé a estudiar ingeniería mecánica en ese momento, ellos eran de los mejores formadores de ingenieros mecánicos y eran los que mejor proyectaban a sus estudiantes profesionales en esa carrera, a tal punto que los egresados de esta carrera podrían salir a trabajar en petroleras a ganarse salarios de alrededor de los 100.000 o $200.000 al año. Y pues claramente esto para un recién egresado, teniendo en cuenta que está viajando por el mundo y aprendiendo cosas nuevas, pues es un sueldazo y claramente encajaba muy bien dentro de lo que para mí en ese momento de vida eran mis expectativas. Y eso funcionaba muy bien. ¿Qué ocurrió? Que claramente estas profesiones o estas cosas que nosotros escogemos, nosotros muchas veces no somos conscientes de que algunas de ellas pueden llegar a ser para toda la vida. Y de hecho, en el momento en el cual yo estaba tomando esta decisión, así lo pensaba. Yo creía que esa profesión que iba a elegir iba a ser mi profesión para toda la vida y sí o sí tenía que seguir adelante con ella, pasara lo que pasara. ¿Por qué? Porque como lo veníamos discutiendo, pues al final se supone que yo escojo una profesión para que me paguen en el momento de ejercer eso y claramente que esta me permita a mí pues lograr todas esas cosas que yo quiero por medio de simplemente saber saber cosas y aplicarlas. Bien, esto fue muy interesante, pero me hizo entender algo que, pues si bien en este primer momento de mi carrera yo solo empecé a estudiar y arranqué a darle y a darle y a darle ingeniería mecánica, fue esa primera carrera que yo estudié en la universidad, llegó un punto en el cual todo en mi vida tomó un vuelco básicamente porque me encontré con esta información que hasta hace 8 días ustedes pues empezaron también como a conocer y era todo este tema relativo al cuadrante del flujo del dinero. ¿Por qué? Porque entonces resultó que yo, Camilo, estaba estudiando ingeniería mecánica porque yo lo que quería era un empleo, que si bien era un empleo súper rockstar y súper top, ya fuera en una petrolera o ya fuera en la Fórmula Uno, igual seguía siendo un empleo. Bien, ¿a qué me llevó esto? Esto me llevó a la decisión de darme cuenta, o más allá de la decisión, eso antes me llevó a darme cuenta que yo, Camilo, tenía que elegir ese camino que me facilitara las cosas que yo realmente quería. Y si bien
yo quería ser un ingeniero mecánico del carajo y yo quería ser un man muy top en esta carrera y en esta profesión, a la vez me empecé a dar cuenta que dentro de lo que me estaba yendo o dentro de cómo me estaba yendo en esa carrera, pues quizás yo no era el mejor. Y algo que a mí siempre me han dicho de chiquito es que la profesión mía podía ser la que yo quisiera, pero eso sí, lo más importante de todo es que yo tenía que ser el mejor. Y eso es una de las cosas con las cuales, primero, quiero que se queden, porque si bien yo sé que muchas personas se los han dicho, esta vaina de ser el mejor en una profesión es algo muy relativo. ¿Por qué? Porque lo que me vine a dar cuenta yo después de todo esto es que al final, si yo me quería quedar como empleado, es decir, en el primer cuadrante, buenísimo, lo podía hacer y lo más seguro es que mi vida también fuera feliz. Quizás no iba a llegar a acercarme a esos sueños tan grandes que yo tenía. Pero entonces cuando dije, listo, ¿qué puedo hacer yo para, más allá de ser un empleado, igual seguir desarrollando mi profesión y poder seguir teniendo una trayectoria profesional que se acomode hacia donde yo quiero ir? Y fue ahí en donde empecé a buscar más referentes, empecé a expandir mi cabeza y empecé a mirar más allá, porque como lo veníamos hablando, sí, cuando yo escojo mi profesión, yo tengo que ser el mejor, pero la vaina es que muchas veces mis habilidades no se dan o no van tan relacionadas a lo que esta profesión me exige. ¿Qué entendí yo? Que ser el mejor no consistía en nada diferente a estas dos cosas que ustedes están viendo en pantalla. Constantemente seguir aprendiendo y curioseando respecto a las cosas que uno escoge como su profesión y en segunda instancia mejorar continuamente todas esas cosas que eventualmente nosotros vamos adquiriendo o todos esos conocimientos que vamos empleando. Bien, ¿cuál es el punto de todo esto? Al final, nuestra profesión, las profesiones de alta rentabilidad pueden ser cualquiera. Si bien aquí están viendo en pantalla 3 ejemplos de personas que tienen profesiones y que son muy buenos en sus profesiones y que de hecho han construido imperios gracias a sus profesiones, algo que los caracteriza a ellos es justamente este tema de que siempre están mejorando y siempre están retándose a sí mismos. Y es ahí donde nosotros nos empezamos a encontrar y nos empezamos a acercar hacia que al final la mejor profesión o la profesión de más alta rentabilidad es aquella en la cual yo como persona no solo pueda ser el mejor, sino que sobre todo yo esté haciendo lo que me gusta. Y eso, relativo a las profesiones, es lo más importante que debemos buscar. No debemos buscar temas de dinero, porque al final el dinero va y viene. No debemos buscar temas de cuál es la que más rápido me va a contratar hoy. No, porque es que, ¿qué pasó? Retomando un poco la historia que les venía contando de ingeniería mecánica, pues resulta que yo empecé mi carrera y cuando yo iba como en cuarto y quinto semestre me empecé a dar cuenta que las personas que se estaban graduando de esa misma carrera ya no conseguían el mismo trabajo, ya no conseguían el mismo empleo, ya no tenían esa misma salida laboral. Es decir, quizás en el momento en el cual yo elegí mi profesión, en ese momento era una profesión de alta rentabilidad, pero quizás a futuro no era la profesión más adecuada que yo debía haber escogido. Afortunadamente y gracias a todo eso, me terminé cambiando de carrera, pasé luego a administración de empresas, eso es otra historia que luego les contaré más adelante, pero todo este proceso al final, sumado con lo que he venido haciendo todos estos años relativo a emprendimiento, me llevó a darme cuenta que al final lo del futuro no son las profesiones, sino más bien las habilidades. Y esto, mis queridísimos amigos, no se los digo yo. No sé si se acuerdan durante la primera charla que estábamos hablando de que por encima de los bancos centrales hay otras organizaciones que son mucho más poderosas y que al final ellos son los que deciden hacia dónde se orientan las políticas económicas. Bueno, pues aquí en pantalla encontramos una de esas instituciones o uno de esos eventos que permite que estas instituciones tomen decisiones. Esta es una noticia que evidenció el Foro Económico Mundial hacia finales del año pasado.
Aquí nos estaban explicando cuáles son esas 10 principales habilidades que se van a necesitar en el futuro. Entiéndase futuro, o ellos ven el futuro como el año 2025. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a entender y a analizar una por una esas habilidades que ellos describen, nos empezamos a dar cuenta que realmente estas no son las habilidades del futuro, sino son las habilidades del presente. Básicamente están clasificadas por autogestión, trabajo en equipo, uso de tecnologías y resolución de problemas. Bien, esas son las 4 grandes categorías en las cuales ellos enmarcan el desarrollo de habilidades. Si ustedes me lo preguntan a mí en este momento, ay, ¿qué profesión puedo escoger yo que tenga una alta rentabilidad, una alta demanda? Vea, usted puede escoger cualquier profesión que tenga que ver con cualquiera de estas cosas. Cualquiera. ¿Por qué? Porque nuestro planeta, nuestro sistema económico, va a empezar a posar su mirada en todas estas cosas que estamos viendo en pantalla. Al final, con todos estos grandes cambios que se nos vienen, porque ojo, el mundo ha cambiado más en este último año y medio de pandemia que en los últimos 10, todos estos cambios que se nos vienen van a ser liderados única y exclusivamente por personas que estén en capacidad no solo de entender y de gestionar la tecnología, no solo de trabajar en equipo, sino de gestionarse a sí mismos y sobre todo que tengan el plano de conciencia suficiente para resolver problemas de la vida real, resolver problemas que tocan las emociones de las personas y sobre todo que necesitan de pensamiento crítico y de creatividad aplicada. Y no son muchas las profesiones actuales que permitan hacer eso, ¿sí? Si bien cuando nosotros hablamos de profesiones muchas veces nos referimos a las cosas en las cuales nos forman en la universidad y eso está bien, lo mejor que nosotros podemos hacer ahorita es complementar todos estos conocimientos con cosas en donde podamos aterrizar y cosas en donde podamos aplicar todos y cada uno de estos aprendizajes que vamos recibiendo. ¿Por qué? Porque al final van a ser esas habilidades las que nos van a garantizar a nosotros poder tener un ingreso de alta rentabilidad gracias a la ejecución de mi profesión. Bien, y por ende, pues claramente tener todo el desarrollo que hemos venido charlando. ¿Qué quiere decir esto, amigos míos? Que al final la habilidad más importante que ustedes pueden enfocarse en desarrollar ahorita es la adaptación. ¿Cómo se desarrolla la adaptación? Muy sencillamente, como lo veníamos hablando desde hace un rato, tratando de mejorar todos los días y siempre siendo muy curioso y siempre siendo muy creativo respecto a estas cosas que todos los días nos llaman muchísimo la atención o nos llenan de curiosidad, pero sobre todo estas cosas que nos gustan. Es ahí donde nosotros más podemos empezar a desarrollar adaptabilidad o adaptación. Bien, esta adaptación no es un tema de, ay, sí, de la noche a la mañana, entonces ya me volví un ser humano súper adaptativo. No, esto es un proceso, esto es un camino, es un paso a paso que nosotros vamos dando y que poco a poco hace que nuestro cerebro reconfigure su forma de pensar desde cosas tan sencillas como pasar de pensar en no puedo a cómo puedo hacer para. Eso ya hace un gran cambio en términos de adaptación en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente volvámonos personas de mente más abierta y con base en eso vamos a poder adaptarnos y vamos a poder sobrepasar cualquier reto. Bien. Importantísimo. Un factor súper importante a la hora de yo escoger una profesión de alta rentabilidad o encontrar algo que eventualmente yo sienta que me está retribuyendo bien. Principalmente la pasión. Meterle mucha pasión a todas y cada una de esas cosas que estamos haciendo. Un común denominador de las personas que pues ya ahorita más adelante nos van a contar un poco de su experiencia, creo que está en esto, en la pasión que ellos imprimen cuando hablan de los temas en los cuales yo personalmente los considero expertos. Bien, pero entonces, ¿qué significa esta pasión o cómo se descompone esta pasión?
Vea, la pasión por una profesión o por una habilidad o por algo que al final es lo que a nosotros nos llena, simplemente se descompone de dos cosas. En primera instancia, el gusto y en segunda instancia, el propósito. ¿Qué es el gusto? Amigos míos, nada diferente a esas cosas que ustedes mismos saben que les gusta hacer. Que si a usted le gusta pintar, que si a usted le gusta tomar fotos, que si a usted le gusta viajar por el mundo, que si a usted le gusta crear contenido, usted le puede gustar hacer lo que quiera. Para eso es este mundo, para eso hay tanto público en este mundo, para eso hay tantas personas en este mundo. Nosotros podemos básicamente hacer lo que queramos y para todo hay mercado. Lo más importante aquí es conectar todas y cada una de esas cosas que a nosotros nos gustan con un buen propósito, con un porqué, con una causa que nos motive a que por más de que el día de mañana tomar fotos, pintar, jugar fútbol para mí se haya vuelto aburrido, haya una causa superior que me está impulsando y que me está motivando a cumplir todo esto. La nuestra, desde iInvest, es simplemente poder empoderar financieramente a las personas, poderles llevar todo este tema de pensamiento crítico para que cuestionen esa realidad en la cual están sumergidos y empiecen a tomar mejores decisiones financieras, sobre todo centrados en un único objetivo: generar esa gran comunidad de inversionistas que de aquí al 2025, cuando estas habilidades top sean las más demandadas en el mundo, nosotros podamos invertir en nuestra región, llevar a nuestra región al siguiente nivel, llevar a nuestra región a ese lugar en el cual debe estar, básicamente porque somos la región con más recursos naturales, y sobre todo llevar a las personas de nuestra región a un nivel de conciencia superior y a un estilo de bienestar diferente. Porque simplemente nosotros creemos que nuestra región nos da para que todos vivamos bien si se saben administrar y gestionar bien los recursos. Y ese es nuestro propósito. Eso es lo que nosotros queremos hacer acá y es por eso que hacemos todas las cosas que al final ustedes han venido viendo durante los últimos días. Y es hasta este punto en donde venía todo este tema de las profesiones y habilidades que nosotros, esta generación, debería buscar como tanto desarrollar como formar pues a futuro, en términos de que son las que más nos van a garantizar un futuro próspero y sobre todo pues como esas metas y esos sueños que más allá de los que sean, pues cada uno de nosotros tiene. Pero entonces para esto, y teniendo en cuenta pues lo más importante de esta charla, que es que queremos que ustedes se lleven con plena conciencia y con plena claridad cuáles pueden ser esas alternativas de profesiones que nosotros podemos pues como empezar a practicar o empezar a aprender, pues la idea es que ya a partir de ahora nuestra charla se vuelva un poco más interactiva. A partir de este momento, le voy a dar la bienvenida a Juan Andrés Zárate. Juan Andrés es nuestro director de la mesa de inversiones de iInvest. Este sujeto es básicamente la persona que se encarga de gestionar y dirigir todas y cada una de esas operaciones que nosotros ejecutamos, tanto pues para nosotros nuestras cuentas como la de nuestros clientes. Este sujeto tiene una historia bastante interesante relativo a su proceso de formación, relativo a la profesión que escogió y sobre todo a la habilidad que él desarrolló. Junto con él venimos emprendiendo desde hace aproximadamente 4 años, ya casi, y ha sido un proceso bastante interesante, pues porque así como pues nosotros hoy aquí estamos contándoles de nuestras experiencias para que ustedes se puedan apalancar de nuestros errores, digamos que hace 2 años, 3 años, estos errores que cometíamos y que hoy en día pues nos dan hasta risa, pues parecían problemas del tamaño de la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces, pues claramente eso un poco es como lo que queremos empezar a contarles. La idea es que vamos a empezar a hablar en primera instancia de una primera profesión que, pues según vimos la charla de la última vez, las preguntas que tienen, pues queremos contarles un poco más de qué va esta profesión, qué es lo que nosotros hacemos acá, cómo es que uno se forma en esta profesión para tener éxito y sobre todo, pues contarles quizás qué son esas cosas que a nosotros nos han funcionado pero que
lo que más nos parece valioso es contarles esas cosas que no nos han funcionado para que, volvemos a lo mismo, no repitan esos errores que nosotros ya cometimos. Entonces, pues, mi queridísimo Juan Andrés, no sé si tenga por ahí la cámara disponible o si la Hola, señal ¿cómo está jodida. están? No, yo sí quiero Eh, darle un time antes de que arranque Juan Andrés, porque, o sea, si lo que va a decir Juan Andrés es tan apasionante como lo que tú acabas de decir, Camilo, pues no me lo alcanzo a imaginar, porque estoy aquí, Lelo, con vos, me encantó esta primera parte, te digo que para mí esto ya pagó todo, porque, o sea, fue pucha, o sea, recogiste unas cosas geniales que me encantaron, que me llenan también el corazón porque ratifica también mi decisión frente al propósito que estoy cumpliendo aquí en la tierra y que de alguna manera lo estoy compartiendo aquí con estos chicos. Entonces me llena de mucha alegría. Pues primero felicitarte y darte las gracias por ese aporte tan maravilloso, porque me encantó todo lo que dijiste, o sea, me conectó, me sentí supremamente alegre, feliz con la información. Aparte de eso, siento que cuando hablabas de la pasión, del propósito y el gusto de esas dos cosas genuinas y fantásticas, a la final todas las profesiones son enriquecedoras o son rentables. La vaina sí, si está conectado con mi pasión y con mi propósito, ¿cierto? No es decir si esta porque es con la gasolina o si esta aquella. No, hombre, es si está conectado con mi pasión y mi propósito, cualquiera es rentable, cualquiera, cualquiera, hasta la más tonta que en el mercado podamos encontrar desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica. Entonces me parece genial lo que dijiste, o sea, no, me encantó, fascinante. Y aparte de eso, es muy motivante y es un aliciente para estos chicos porque se podrían estar preguntando el que está en noveno semestre, ay, pues puta, entonces metí la pata con esta profesión. ¿Cierto? Sí, pues uno en noveno semestre haciendo esa pregunta, que es interesante también, indiscutiblemente. Lo que pasa es que como todo lo miramos desde el bolsillo, entonces desde ahí eso nos genera, pues claro, un malestar monetario increíble, pero la vaina es, no, venga, no es que esté perdiendo el tiempo o no es que esta profesión no me enriquezca, sino si está conectada con tu propósito, la vas a romper. Entonces, gracias Cami por esta introducción, por esta primera parte del taller de hoy, porque realmente yo creo que, pues para mí, ya lo pagó. Buenísimo, buenísimo, Alejo. Me alegra bastante que te haya gustado esa parte y sobre todo pues a los pelados espero que les funcione muchísimo porque sí, o sea, tú lo resumiste de la mejor manera. No hay profesión de alta rentabilidad, básicamente porque todas son de alta rentabilidad, simplemente dependes de nosotros y de estar desconectados con lo que estamos. Y literalmente por eso es un poco las profesiones que vamos a hablar ahorita. En primera instancia, pues nada, lo que les venía diciendo a todos, les voy a presentar a Juan Andrés, pues porque este sujeto, la historia de él, el proceso de él me parece demasiado interesante como para que más allá de que digan, ay, sí, yo quiero ser lo mismo que Juan Andrés, es como para que se empiecen a hacer una idea de cómo el proceso lo va moldeando a uno. Luego vamos a hablar un poquito acerca de emprendimiento, vamos a hablar un poquito acerca de todas estas nuevas profesiones relativas a tecnologías digitales para que pues le echen un ojo y sobre todo como que se vayan con un buen listado de estas habilidades que pueden desarrollar con miras a futuro, teniendo en cuenta que ese futuro pues puede ser máximo un año que uno se demore formándose en esto, ¿no? Entonces, pues nada, como que ese es el objetivo, que hoy sobre todo abramos y expandamos nuestra cabeza, que sí, pues yo estoy estudiando en la universidad, yo estoy estudiando en tales cursos o los que sea, pero más allá de eso, igual